Buenos días y hoy vamos a continuar con la unidad 1, pero ya en la quinta parte, ya falta poco para que terminemos la unidad, solo nos queda la clase de hoy y si no me equivoco, entre una o dos clases más, depende de lo que nos lleve, pero ya se va terminando a partir de ahora voy a pasar a leer una serie de frases que nos van a dejar pensando sobre el tema de hoy, ¿no? O en todo caso, a partir de ya ir leyéndolas, ustedes un poco ya tendrían que comenzar a darse cuenta sobre cuál va a ser el tema que vamos a ver hoy. Paso a leer esta frase, que no tengo la cita lamentablemente, pero es de un texto que me dieron mientras me capacité para ser acompañante terapéutico. Y dice así: ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas responsabilidades y obligaciones como un profesional de la salud. Necesita, en grandes dosis, capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Debe poseer tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos y trastornos funcionales, daño de órganos y perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanzas y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado podemos pensar o dividir en realidad la definición entre lo que le concierne un poco al acompañante terapéutico y entre cómo compromete al paciente en sí. Sobre todo en la primera parte se focaliza en el profesional de la salud y cuáles serían los requerimientos, ¿no? Como por ejemplo, capacidad técnica, conocimientos científicos, comprensión de aspectos humanos, como algo más teórico, si se quiere, o más técnico. Y por el otro lado, tacto, empatía y comprensión, ¿no? Comprender que el otro, el paciente, es algo más que solo síntomas, es algo más que un diagnóstico, es algo más que un trastorno. Y por ello, vemos después el nexo entre ambas partes, que el enfermo es un ser humano que tiene temores, tiene esperanzas y busca ayuda, alivio y consuelo. Y no en cualquier persona, ni en cualquier profesional, sino de alguna manera en aquel profesional idóneo para su padecimiento y aquel con el que puede construir un vínculo. Muchas veces, incluso las invito a pensar en las veces que han ido al médico o que ustedes han atendido a alguien y que comprenden que el profesional las está entendiendo, o comprenden que les da la medicación necesaria, que les receta determinadas actividades, pero sin embargo no hay un vínculo que sea terapéutico. No hay de fondo algo que nos motive a continuar con ese profesional, a seguir sus prescripciones, a valorar su palabra. Y de alguna manera yo creo que siempre que nos encontremos ante algún profesional de la salud, de alguna manera se establece el vínculo. O a veces puede ser que no. O inclusive a veces puede ser que el vínculo se construya, pero que no sea positivo, sino que más que nada nos traiga pensamientos como negativos o cero motivación para continuar un tratamiento hasta de antibióticos. Pero sin embargo también existe la otra cara, de aquellas veces en donde podemos encontrar un profesional que nos sentimos cómodas, seguras, acompañadas, que nos motiva a chequear nuestra salud
de forma adecuada, de forma pertinente también. Así que bueno, llevándolas un poco a pensar en estas situaciones en donde se han encontrado con profesionales que tienen una mirada más sensible, que comprende su entorno, sus necesidades, que comprende sus palabras y cómo llevan a cabo un determinado tratamiento, o incluso en una guardia, que te comprende, que sabe que sabe de alguna manera por lo que estás pasando y que te inspira confianza. Bueno, ahí hablamos de un vínculo. Pero no cualquier vínculo, un vínculo positivo y un vínculo terapéutico. Otra de las frases que más me resuenan, si tengo que relacionarlas con lo hablado anteriormente, es la siguiente. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Esta es una frase de Carl Jung, que es muy conocido en el ámbito de la psicología, es uno de los autores que más se nombra en la carrera, o que si hay alguien que estudia psicología o que estudió psicología o tiene algo que ver con ello, lo conoce. Y otra vez, ¿qué significa esta frase? De alguna manera yo creo que quiere decir que uno puede, como profesional de la salud, independientemente de a qué se dedique, puede conocer mucho, puede estar súper instruido, pero a la hora de estar con el otro, uno tiene que no dejar de lado esas teorías y técnicas porque son súper importantes. Sin ellas no serían profesionales, sino que simplemente ser otra alma humana, como dice la frase, ayudando al otro. A mí me gusta pensar como que esta frase remite un poco a que el profesional tiene que dejar toda esa postura de lo sé todo y tengo como una especie de jerarquía sobre el paciente, sino que todo lo contrario, el paciente es quien sabe sobre sus dolencias, sobre sus padecimientos, y por ende el papel de los profesionales de la salud tiene que ser, o en todo caso debería orientarse a intentar comprender y alojar ese padecimiento y acompañar en el proceso de una cura si es que la hay. O en todo caso, como me gustaba hablar a mí también, como más bien contribuir a la calidad de vida de las personas. Bueno, y por eso decidí colgar una de las tiras de Tute, porque me pareció súper gráfica para lo que un poco estamos hablando. Y ahí vemos al profesional con todos los títulos y sin embargo, con el paciente enfrente, tener la honestidad y la humildad de decir no sé. Pero que me gusta continuar esa tira pensando de que a lo mejor ese profesional de la salud podría continuar diciendo, bueno, pero sin embargo vamos a encontrar una solución, o voy a investigar sobre este asunto, como para seguir acompañando a ese paciente, o inclusive decirle que puedo encontrar a alguien más idóneo, pero nunca dejarlo solo ni abandonar al paciente, sino aceptar siempre el compromiso con el otro. La siguiente frase es de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, quien creó la disciplina dentro del campo de la psicología, si se quiere. Y él dice la siguiente frase: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tan eficaz
como lo son unas pocas palabras bondadosas. Otra vez nos encontramos ante la importancia de la humanidad en el trato con el otro, sobre todo si hablamos de un encuadre que tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad. Y lo loco de esto es que esa frase se dijo hace mucho tiempo ya atrás, pero sin embargo yo me animo a decir que aún sigue vigente, aún no hay un medicamento tan eficaz como la palabra del otro, como el reconocimiento al otro, como la empatía a ese ser que lo necesite. Y cómo ahí vemos y podemos relacionar que la simple intervención de que el acompañante terapéutico esté predispuesto y simplemente se encuentre con el paciente ya es un montonazo de lo que implica hacer sentir bien al otro. Bueno, y en definitiva esta es la última frase que yo elegí y todas ellas siempre remarcan un mismo aspecto, la importancia del vínculo terapéutico y de alguna manera qué tipo de características tiene ese vínculo, ¿no? Un vínculo empático, un vínculo donde hay un reconocimiento al otro, un vínculo honesto, auténtico. Así que, si bien esto es un tema que un poco ya lo hemos tocado en otros momentos, vamos a abordarlo con un poco de más profundidad en esta clase. Bueno, ¿y en qué consiste básicamente el vínculo terapéutico? Desde el punto de vista del rol terapéutico, tiene que ver no solo con sus conocimientos o teorías científicas, como habíamos hablado antes, sino también con su experiencia de vida, con cómo percibe las necesidades del paciente en cada momento particular en relación con la situación y el contexto, para poder encontrar, poniéndose en el lugar del otro, es decir, empáticamente, qué es lo que el otro necesita, por qué eso y por qué en ese momento. Todo esto aparece como algo muy complejo por la trama en la cual los seres humanos, especialmente los pacientes, se encuentran a veces atrapados, y en la que la función terapéutica se presenta como una verdadera función de rescate. Y hay por eso el hecho de que no es tan sencillo construir el vínculo terapéutico, porque muchas veces el acompañante terapéutico se lo pone en un contexto en donde hay una situación compleja, dramática, y como dice incluso el texto, teniendo una función hasta de rescate. Y que sin embargo, lo más importante de este concepto es que gracias a la combinación de la teoría y de su experiencia, la práctica, logra percibir esas necesidades del paciente de forma empática. Yo diría que eso es algo clave y central para la constitución de ese vínculo terapéutico. Como que de alguna manera el AT es un referente para el paciente para acudir cuando hay problemas, cuando hay situaciones ansiógenas, cuando se encuentra feliz, ¿por qué no también? Y eso es en parte porque todo eso está habilitado por ese vínculo terapéutico. Y ese vínculo solamente se da al lugar cuando el acompañante terapéutico está atento al paciente, a sus necesidades y a sus deseos y a su subjetividad. Y el vínculo terapéutico también parte de la premisa fundamental de que es necesario establecer una relación de cooperación con el paciente y con su familia. Cooperación en el sentido de que el acompañante va a cooperar con ellos, pero que la familia y el paciente también deben devolverle algo al paciente, una respuesta
o algo que indique que hay un equipo funcionando, que ambas partes ponen algo de sí para lograr algo. Yo ahí puse unas flechitas desde al acompañante hacia los demás, hacia el paciente y la familia. Pero sin embargo también creo que en esa flechita tendría que haber como un ida y vuelta entre ambos. Y Virginia Satir plantea que para construir un buen vínculo terapéutico, el terapeuta o el acompañante en este caso, tiene que mantener una relación interesada, o sea que el acompañante debe interesarse por todo aquello que suceda en el paciente, en su vínculo familiar, en su vida. No podría existir un acompañante que no esté interesado en lo que le pasa. Debe ser congruente, tiene que existir una coherencia entre lo que dice, entre lo que hace, entre lo que siente. Y por sobre todo, ya lo hemos hablado, pero tiene que ser empático, es decir, lograr ponerse en el lugar del otro. Comprender un poco cómo es que se siente el otro respecto a las situaciones que acontecen. Esto para la familia y el paciente, claramente. Y el proceso de unión al sistema por parte del terapeuta o el acompañante incluye una empatía adecuada, es decir, que no se rebasen los límites entre la excesiva comprensión al otro y de forma desmedida y sobreinvolucramiento, que hasta yo diría que empatía es una cosa y sobreinvolucrarse es otra ya. Pero bueno, empatía en su justa medida, tampoco apenas. Debe ser cálido y debe ser cuidadoso, tener nociones de cuidado hacia el otro. Y otra de las características del vínculo terapéutico es que cada relación terapéutica es única. Esto que les contaba que cada relación que yo tenía con cada paciente era diferente y que aplicaba estrategias diferentes para objetivos diferentes. Y esto es porque la relación se desenvuelve en su diálogo y no está predeterminada. Solo en su forma de relacionarse, la particularidad e individualidad de los pacientes puede ser respetada y protegida. Es decir, que en el acompañamiento terapéutico no es que hay cosas que ya están predeterminadas, bueno, no todas las cosas están predeterminadas, sino que en eso que hay del encuadre de las cosas que siempre están fijas, hay aspectos que no están predeterminados, como lo que surja en un diálogo, en una charla, en una actividad compartida. Esas son cosas que no se pueden predecir y en esos momentos es en donde surge y se da a conocer y se expresa aquellas individualidades y particularidades que tiene el paciente. Y ese es el momento que tiene que ser respetado y protegido en lo que implica el vínculo terapéutico. Esto también un poco ya lo hemos hablado sobre valorar y apreciar esos momentos en donde el acompañante, el paciente confía en nosotros y despliega tanto sus anhelos como sus deseos, sus tristezas, aquello que le duele. Así que por eso es importantísimo el vínculo terapéutico. Es ahí en donde el paciente y el acompañante de alguna manera hacen lo que está predestinado a hacer. Es decir, colaborar en el proceso de sanación o de un mejor estilo de vida y del lado del paciente poder obtenerlo. Y otro concepto que está muy de la mano con el vínculo terapéutico es la alianza terapéutica. Y de alguna manera el vínculo es el componente más importante de la misma.
Esta alianza terapéutica implica aquella actitud que le permite al terapeuta conseguir que el paciente sepa que él lo entiende y trabaja para él y con él, con el fin de investigar alternativas, ensayar conductas, cambiar. Yo agregaría generar nuevos pensamientos, nuevas experiencias. Además, es el ligamento que mantiene al sistema terapéutico unido. Y para evitar el fracaso del vínculo terapéutico, muy importante esta parte, es necesario que la T no se ponga en rol de juzgar al paciente ni a su familia. Esto es sumamente importante. Nunca hay que tener esta actitud de juzgar, sino que debe aceptarla con todos sus defectos y también comprender cuáles son las dinámicas que suceden tanto familiares como internas, psíquicas, que hacen que el paciente o la familia actúe de una determinada manera. Solo comprendiéndola y siendo empáticos creo que es un buen camino para no juzgar. Y porque en definitiva nosotros tampoco somos perfectos ni venimos de familias perfectas y no por eso no hay que juzgar con la vara diciendo ustedes son así o no, sino que hay que aceptar el trabajo como tal, aceptar esas dinámicas como tal y comprender y focalizar cuál es nuestro trabajo, ¿no? Creo que también a partir de esa estrategia de focalizarnos en nuestro trabajo y en los objetivos y entendiendo que hay que ser empáticos, es una gran manera de no juzgar al otro. Y si bien es necesario que ambos, terapeuta y paciente, contribuyan al desarrollo y mantenimiento del vínculo y la alianza terapéutica, el terapeuta tiene un rol fundamental. Terapeuta, acompañante terapéutico. Para aclarar. Es quien debe guiarla, acomodarla y sostenerla. O sea, miren qué papel. Y ya lo creo que sostener la alianza no es nada sencilla, al igual que guiarla y acomodarla constantemente cuando el paciente se siente frustrado, cuando siente que no puede cambiar, cuando siente que la medicación no hace efecto, cuando siente que no puede lograr las cosas que se propone. Ahí constantemente hay que trabajar como un equipo, guiar, acomodar, sostener, para mantener esa alianza terapéutica, que en muchos casos la alianza terapéutica es lo que de alguna manera permite y moviliza en los tratamientos. Y creo que más adelante también lo digo, y si no lo digo ahora, independientemente de la forma de trabajo, una buena alianza terapéutica es lo que permite el logro de objetivos, el logro de una cura, si es que la hay, el logro de un bienestar satisfactorio, adecuado para lo que el paciente espera y para lo que dentro de todo puede estar a su alcance. En cuanto a los componentes de la alianza terapéutica, son 3. El vínculo, como hemos nombrado anteriormente, que se establece entre el acompañante y paciente, y la calidad de este vínculo determina el tono emocional de la vivencia que el paciente tiene del acompañante, lo que influye en su colaboración en el proceso terapéutico. Como vemos acá, el vínculo produce emocionalidades respecto a la persona del acompañante terapéutico y que va a influir en cómo se dé ese proceso terapéutico en general, en todo lo que tenga que ver con el equipo tratante, los objetivos generales, lo que estuvimos viendo un poco en la clase pasada. Otro componente son los objetivos, los fines.
el grado de acuerdo en los objetivos del acompañamiento. Es decir, se trata de que si el paciente y el acompañante orientan sus esfuerzos en la misma dirección. Es decir, si el objetivo es hacer ejercicio y el paciente me dice que quiere salir a caminar, bien, estamos en la misma dirección. Ahora, si hay alguna especie de resistencia o si el paciente prefiere hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el acompañamiento durante varios acompañamientos seguidos, hay algo de ese objetivo que no se está yendo en la misma dirección. Y el último componente son las tareas, es decir, los medios para alcanzar esos fines, para los cuales se tiene que poner un acuerdo en esas tareas de acompañamiento. Es decir, cuáles son los medios adecuados para conseguir ese objetivo. Si el objetivo era salir a caminar o hacer ejercicio como algo más genérico, puede haber muchos medios para lograrlo. Desde mi experiencia, justo había un paciente que tenía todos los medios económicos para comprarse máquinas y hacer eso. Entonces, en algún acompañamiento de la semana con cualquiera del equipo de acompañantes, se proponía hacer una sesión de gimnasia con los aparatos tipo escaladora, caminata, dentro de la misma casa del paciente. O si no, a la mañana se podía salir a caminar por la costanera, porque vivía cerca de una costanera. Entonces, bueno, ahí ya vamos viendo un montón de medios para conseguir esos objetivos. Bueno, y estos tres componentes no son interdependientes, sino que se influyen mutuamente. Si el acompañante concuerda con el paciente acerca de los fines del acompañamiento y con los medios para alcanzarlos, es mucho más probable que sienta que el acompañante puede ser de ayuda y le comprende. Acá se grafica muy bien la organización que teníamos entre los acompañantes para decir que tal día se salía por la costanera a caminar y tal día se hacía gimnasia en su casa. O que entre todos nosotros nos poníamos de acuerdo para que escriba en una agenda todo lo que tenía que escribir, o que en tal horario, tal día, se iban a hacer actividades de rehabilitación neurocognitiva. Todo eso como que le daba una estructura a los acompañamientos y le daba como un criterio de seriedad y de que realmente siguiendo ese plan le iba a servir de ayuda. Siguiendo con el otro punto, así, el desarrollo de una adecuada alianza terapéutica es un factor de cambio esencial. Para resaltar la importancia de que la relación terapéutica sea positiva y respetuosa, se puede decir que la cualidad positiva del vínculo relacional, ejemplificando en las conductas interpersonales recíprocas de los participantes, está más claramente relacionado con la mejora del paciente que cualquiera de las técnicas de tratamiento utilizada por los terapeutas. Y esto es lo que les mencionaba en otra diapositiva sobre la efectividad del vínculo y la alianza terapéutica. De que en definitiva, así diciéndolo muy coloquialmente, pegar buena onda y lograr conseguir objetivos y la manera de conseguirlos es la forma más evidente y eficaz para poder lograr alguna mejoría, inclusive mucho más que todas las super técnicas que podamos conocer, las maneras de hacerlo, las teorías, que por eso es tan importante que un tratamiento tenga una buena base, el vínculo
o sea, la base de un buen tratamiento y la efectividad de ese tratamiento va a depender de qué tan sólida esté esa base en lo que tiene que ver con el vínculo. Si no, quizás funcionen las teorías, los métodos aplicados, pero no sean tan sólidos. Y sin embargo, también es importante que se construya a partir de esa base, porque si no, queda trunco también. Entonces ahí vemos la complementariedad entre la teoría y lo técnico y lo vincular. Pero sobre todo darle importancia a lo vincular, que durante mucho tiempo en la ciencia y en los tratamientos siempre fue tan dejado de lado, y que nosotros como acompañantes terapéuticos y como otras profesiones relacionadas con la psicología vienen a darle paso a este enfoque más relacional. ¿Y qué beneficios conlleva una buena relación terapéutica entre profesionales de la salud y paciente? Sentimientos de seguridad, reconocimiento social, alta autoestima, mayor adherencia del paciente al tratamiento, sentido de equipo entre profesionales de la salud y el paciente, que se logra estableciendo una buena relación, ayudándose y escuchándose. Esto va a ser lo que permite trabajar como equipo en pro de un mejor tratamiento. También aumenta la confianza del paciente, ya que el acompañante terapéutico se demuestra atento y empático. El paciente se siente contenido, se siente valorado y respetado. Esto permite aumentar la confianza por parte del paciente a la figura del acompañante. Y también contribuye a obtener mayor información diagnóstica. La calidad de esa relación que se produzca entre el acompañante terapéutico y el paciente es importante para ambas partes. Cuanto mejor sea la relación en términos de respeto y conocimiento y confianza y el tiempo disponible, mejor será la cantidad y calidad de información sobre la enfermedad del paciente que se obtendrá y aportará al equipo terapéutico tratante, propiciando una mayor precisión en el diagnóstico. Bueno, y como para ir cerrando voy a mencionar una de las cosas que están en el cuadernillo, si no me equivoco, es la página 9, que habla del dispositivo del acompañamiento terapéutico y que tiene una doble cara. Uno es lo cotidiano, lo dramático, vivencial, que tiene que ver con las actividades para realizar y cómo esas actividades van ayudando a optimizar las condiciones de bienestar del paciente y cómo también contribuyen a que se vaya adaptando a esa vida cotidiana, a su entorno, a encontrar nuevas formas de relacionarse más saludables. Y por otro lado está el aporte del dispositivo en conjunto, que es lo que trae el acompañante terapéutico, integrando al mismo dato relevante para que puedan ser tratados en el encuadre del consultorio por el profesional actuante. Entonces ahí vemos cómo tanto el paciente como el acompañante son dos caras de la misma moneda, de lo que la moneda sería el dispositivo del acompañamiento. Lo que a su vez ese dispositivo integra una red más grande de un tratamiento en general. Recordemos que siempre trabajamos en equipo. Y ahí es donde el acompañante brinda datos de relevancia para que puedan ser tratados en esas otras esferas o partes del equipo tratante. Y resumiendo un poco lo que es el dispositivo de acompañamiento terapéutico, paso a leer lo siguiente. Conforme a lo expresado, lo que va a aparecer como figura para el paciente es la presencia del acompañante, es decir, lo cotidiano, la compañía, la posibilidad de intercambio,
el encuentro con otra forma de ver la realidad, la oportunidad de desafiarse, de hacer tareas que antes no podían. Y lo que va a estar de fondo va a ser la definición, es decir, lo que propone el equipo, cómo van a abordarlo, qué estrategias se van a utilizar y cosas más estructurales y técnicas de lo que tiene que ver con la pertinencia terapéutica. Y elegí poner esa imagen donde hay como animales y un árbol, y ambos forman parte de la misma imagen. Sin embargo, yo diría que ninguna de esas partes es más importante que la otra. Por eso siempre que vemos a los animales, también vamos a ver el árbol, porque en definitiva en un acompañamiento o en el dispositivo pasan cuestiones similares. Nosotros podemos ver y estar al tanto de lo que sucede en el acompañamiento y ver que el paciente avance y logre cosas, se desafíe, se frustre, y al mismo tiempo formamos parte de lo que es una estrategia de abordaje y somos parte de un equipo terapéutico. Entonces, por eso me quedé con esa imagen que me pareció simbólica de lo que es figura y de lo que es fondo. No sé si se entendió todo, pero hasta acá llegamos con este tema y las veo en la próxima para lo que sería el código de ética, las legalidades, etc.